Fuerte Banorte. Selección mexicana. ¿Cómo están, amigos de Deporte Fuerte Banorte? Un placer saludarles. Sara, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Francisco, un gusto saludarte a toda la gente que nos acompaña disfrutando de todo el deporte, de todo lo que nos viene, ¿no? Seguirnos disfrutando y listos para platicarlo en este episodio. ¿Sabes qué pensaba yo el otro día, Sara? Y de eso vamos a ocuparnos en este episodio. De que de repente nosotros nos seguimos preguntando en México, oye, ¿y si somos el gigante de CONCACAF? Oye, y Estados Unidos ya nos comió, y Canadá también, y esta Copa Oro reciente implica un cambio del estatus. Sin embargo, creo que nos ha faltado algo muy importante, que es voltear hacia el otro lado del continente, voltear hacia Centroamérica. ¿Por qué? Porque ha crecido, porque creo que tiene cosas muy interesantes, porque hay dos técnicos mexicanos, además, que podrían calificar a sus equipos a la Copa del Mundo. Así que, ¿qué te parece, Sara, si hoy organizamos una tertulia con dos grandes amigos y dos grandes expertos, además de sus países y del fútbol en general y del fútbol de Centroamérica en particular? Eduardo Solano, un amigo de muchos años, desde hace mucho tiempo, también compañero en TUDN Radio, director de muchos medios importantes en Costa Rica. Y qué gusto, Eduardo, reencontrarnos contigo. ¿Cómo estás? Bueno, perfecto, más bien todo muy bien aquí, estamos a la orden, Francisco, y de veras reitero esa coincidencia en tantos eventos, en tantas pláticas de fútbol, de lo que nos apasiona, de nuestra área, fuera de la misma, y también con mucha expectativa de 3 meses que serán muy movidos en nuestra zona, en nuestra área centroamericana, y también uno incluiría, ¿por qué no?, al Caribe, que de una u otra manera también quiere sobresalir y quiere aparecer ahí también buscando su sitial en un mundial que va a ser diferente, no solo por la cantidad de equipos, sino porque podrían ir nuevas representaciones, Francisco. Correcto, y también doy la bienvenida al doctor Francisco Aguilar Chang. Él es periodista deportivo desde hace 21 años, pero además de su experiencia en los medios y de ser director actualmente de Antorcha Deportiva en Guatemala, pues es también un hombre de ciencia. El doctor Francisco Aguilar Chang es, entre otras cosas, doctor en ciencias del deporte. Así que, doctor, igualmente te damos la bienvenida hasta Guatemala. El abrazo, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, Francisco, un gusto, Sara, también Eduardo, por supuesto, un placer aquí saludarnos desde Guatemala, desde esta su eterna primavera que ahí está al sur de México. Y por supuesto, para mí un placer hablar acerca del mundo del deporte. Me decías que solo 21 años, no, tengo ya 37 años de estar como periodista deportivo. De hecho, hice mi tesis de fisiología del deporte al mismo tiempo que empezaba en periodismo deportivo, así que para mí hablar de esto es apasionante. Por cierto, estuve compartiendo con varios compañeros ticos para el Mundial de Qatar durante 40 días y tuve experiencias fabulosas con ellos, así que... Bueno, más bien 37 también tengo yo, así que hay que comprarle 37, estamos por las mismas épocas. Bueno, yo ahí en 1988. Les estaba quitando edad, eso lo deberían de agradecer. Pero bueno, está bien. Pero es que no, con la cara no se puede esconder la edad. Hashtag Experiencia Banorte. Oye, Sara, empecemos la plática, si les parece, y me gustaría hacerles una pregunta un poco de psicoanálisis. Yo me quiero recostar en el sillón de la terapia para que me digan, porque les comentaba al principio, nosotros hablamos mucho de la selección mexicana y cómo nos vemos, pero también cómo nos ven desde fuera. ¿Ha cambiado esa percepción? ¿No ha cambiado? Y me gustaría, Eduardo, si les parece, empezar contigo. ¿Cómo nos ven en Costa Rica, la selección mexicana? Bueno, en realidad, y basándonos en la historia y en tantas series que hemos tenido con México, nosotros que para nosotros siempre era el gran clásico, pero obviamente que no lo era, porque México siempre lo que nosotros teníamos era las ganas de ganarle a un equipo llamado siempre grande como México, y para eso nos representaba. Pero todas las épocas fueron cambiando, Centroamérica fue cambiando, México ha cambiado muchísimo, y hoy en día es curioso porque hace poco entrevistaba a Anthony Monreal, portero que juega en Costa Rica en la Liga Tica, juega con el equipo de Liberia que dirige el Pepe Cardoso, que tiene trayectoria en México. Muchos jugadores de Liga de Expansión Mexicana se han volteado hacia Centroamérica porque lo han visto como una puerta competitiva que no encuentran en México y hasta una puerta salarial diferente. Entonces, yo diría que esa mirada también está puesta por ahí. Deportivamente, no,
no estamos pasando nuestro mejor momento. Yo creo que Francisco va a coincidir conmigo que el área en general no tiene esas figuras y uno lo ve en la MLS. Hoy cada día hay menos centroamericanos jugando en MLS y eso también es como un indicativo. Menos centroamericanos jugando en la Liga de México. Sin embargo, yo creo que la mirada se ha puesto muy, Francisco, de eso. Técnicos mexicanos, directores deportivos mexicanos, jugadores, y repasamos cada una de las ligas de Centroamérica, tiene su cuota importante de futbolistas mexicanos de alguna trayectoria o algún desconocimiento para México, pero que han alcanzado. Y la idea de ellos, por ejemplo, vuelvo a insistir lo de Toño Monreal, decía, no, yo aspiro a ser portero todavía de la selección de México, 30 años. Y uno dice, mira, se vino para acá para ver si es visual. Yo diría que por ahí anda esa mirada, Francisco Javier. Correcto. Y desde Guatemala, doctor, ¿qué aprecian? ¿Qué ven de la selección nacional? ¿Cuál es tu impresión en general? Bueno, acerca de México sigue viéndose como uno de los dos gigantes del área. El otro es Estados Unidos, claramente. Son los que consistentemente pasan a siguiente ronda en el campeonato mundial. Y no solo eso, sino que también tienen las dos estructuras más poderosas que hay en la CONCACAF. Indudablemente México y Estados Unidos siguen siendo el número uno. Para nosotros, si es desde el lado del psicoanálisis, ha sido una pesadilla absoluta prácticamente desde hace casi 50 años. Nosotros en algún momento dominamos en el área centroamericana entre 1965 y 1980, pero de ahí para acá ha sido una pesadilla constante, bajando cada vez. En los 80s éramos número 2, en los 90s éramos número 3, en el siglo XXI somos clavados número 4. La aspiración a ir a nuestro primer campeonato mundial mayor siempre está presente, pero parece cada vez más una pesadilla, porque a pesar de que dan muchas más plazas, el parece alejado. Y en el área centroamericana creció alguien inesperado, que es Panamá. Tiene más de 100 jugadores exportados. Ellos sí han crecido desde 1995, que colocaron ya una liga mayor estable, porque nunca tenían una liga mayor estable. Y a partir de ahí, siendo un país que en deporte profesional siempre ha sido el número uno de Centroamérica, les fue más fácil tomar el número uno ya en el área nuestra. Y de hecho hay que decirlo con claridad, en este momento Panamá es el número uno clavado y por eso es que llegaron a la final con México en la Liga de Naciones. Hashtag Experiencia Banorte. Doctor Francisco, un gusto saludarlo desde este lado, Sara Setune. Hablando un poco de estos mexicanos de pronto que se van hacia Centroamérica, que ya comentaba Eduardo, el tema de Luis Fernando Tena, ¿no? Ya lleva un daquito, prácticamente 3 años en la selección. ¿Ha visto usted un avance en esta selección de Tena de Guatemala, con lo que se ha jugado, con las Copas Oro que han disputado, con la eliminatoria que hoy creo que en ese grupo pues peleará con Jamaica, ¿no? El liderato para pasar a la siguiente ronda eliminatoria, pero ¿ha visto un avance con Luis Fernando Tena y qué opinión tiene además del flaco Tena como técnico de su selección? Definitivamente no veo un avance de la selección guatemalteca y por eso reiterábamos lo de pesadilla. Un sueño que parece postergado, más es la cantidad de plazas que hay para asistir al mundial, y no solo la cantidad de plazas, sino que también la posibilidad de reclutar hijos de guatemaltecos que con raíces guatemaltecas están en el exterior. Es el caso de Aarón Herrera, que juega en el DC United, el caso de Nathaniel Méndez Line, que juega en el Derby County en Inglaterra. Es decir, a eso Rubio Méndez Rubín, que recientemente estuvo en el fútbol mexicano con el Querétaro y que en este momento no tiene equipo, no es la presencia de Tena la oportunidad que tenemos, sino realmente lo es la presencia de jugadores con raíces guatemaltecas que tienen un nivel superior. Yo de hecho no soy un creyente de traer entrenadores extranjeros, sino creo más en que deberíamos de mirar hacia adentro siempre, y no ha habido un cambio. Yo le diría que no existe el cambio y que esperamos aún que la estructura realmente del fútbol guatemalteco responda a otra cosa. Afortunadamente vemos que tanto México como Costa Rica han copiado la situación de minutos obligatorios de los jugadores, lo cual me parece absolutamente absurdo. Quienes creemos en la ciencia del deporte, creemos en la supervivencia del más apto en cuanto a ser un jugador de rendimiento o un atleta de rendimiento, y no creemos en los minutos regalados
tanto en las divisiones federadas como en cualquier otra categoría. Precisamente se lo hablaba a Cisniega acerca de ello, que tuvimos la oportunidad de estar juntos en una competencia de pentatlón moderno recientemente en los Juegos Olímpicos de París, y le hablaba de que afortunadamente para nosotros, pero desafortunadamente para tanto México como Costa Rica, por eso Panamá, que sí es un deporte profesional con tantos campeones mundiales de boxeo, con tantos jugadores en NBA, con más de 60 jugadores en grandes ligas, provoca que con una capacidad física importante puedan hacerle parangón a ellos. Oye, doctor, además de Eduardo, perdóname. No, perdona más para agregar lo que decía Francisco, y es que los panameños, cuando se dieron cuenta que si eran buenos en todos los demás deportes, ¿por qué no les iban a hacer en el fútbol? Lo que les faltó simplemente era una guía. El panameño, por su cultura, es muy dicharachero, muy fiestero, y entonces llegó un hombre que los ordenó, como Christiansen, un dirigente que creyó en ellos, y hoy Panamá es el equipo número 1 de Centroamérica y más allá. Entonces yo creo que por ahí también, para reforzar lo que decía el doctor, porque es así, tienen un biotipo clásico para competir en cualquier deporte, no solamente en el fútbol, en cualquiera. Sí, fíjate, tomando el ejemplo de Panamá, que es indudablemente el equipo que más ha crecido en Centroamérica, sí son los 5 años de Christiansen, ¿no? Que está prácticamente cumpliendo como técnico de la selección, lo cual para nuestra zona es un milagro, porque también, y haciendo para ayudar a lo que decía el doctor Francisco, también es una pesadilla eso de los directores técnicos, los directores deportivos, y de repente creo que pretendemos, más allá de que les vaya a unos mejor que a otros como entrenadores, que ante la falta de estructura, de decisiones congruentes, un técnico llegue y haga magia y saque a un fútbol del área de todos sus problemas, y eso es punto menos que imposible. Hashtag Podcast. Ahora, doctor, retomando lo que tú decías, yo te quiero preguntar algo. Guatemala a mí me dejó una muy buena impresión en la Copa Oro del 23, ¿no? Empata con Canadá, que ya era una potencia importante. También empata después con Honduras, vence a Guadalupe 3-2, que digamos que tiene menos mérito por la calidad competitiva del rival. Pero luego Jamaica, que también tiene características físicas distintas a México, a Costa Rica y a Guatemala, ¿no? Por su atleticismo, por su estatura, por su velocidad, por su fortaleza, le gana apenas después de ganar a Guatemala 1-0. Yo interpretaba que se había implicado un cambio de mentalidad, tal vez de calidad, tal vez de modelo de juego para la selección de Guatemala. Sin embargo, entiendo por lo que tú comentas que no lo interpretaste de esa manera. Sí, no lo interpreto de esa manera, y la razón me la da que perdemos contra un equipo que no perdíamos nunca. En 6 partidos que habíamos jugado antes internacionales contra Guyana, habíamos ganado los 6, solo nos había metido un gol, y nos gana en un territorio neutral, ni siquiera nos gana en Guyana, nos gana en Barbados 3-2, y la eliminatoria es difícil para nosotros contra Guyana, únicamente le ganamos en casa 2-0, es decir, volvemos a las mismas, y ya lo había mostrado en partidos internacionales que habíamos tenido. Yo por eso, y voy a hacer la aclaración, que lo de Panamá no lo digo por Christiansen, lo Panamá lo digo por los últimos 30 años. Panamá desde 1995 es el mejor equipo de Centroamérica en la Copa de Oro, ya que viene la Copa de Oro en junio. Pasa incluso a Costa Rica en porcentaje de eficiencia, cuando Costa Rica, en un siglo de historia de fútbol competitivo en Centroamérica que se cumplió en el 2021, era el papá, era el que mandaba absolutamente en todo. Pero Panamá lo pasa en la Copa de Oro en el siglo XXI. Es decir, no es una cuestión de Christiansen en 5 años. Esta es una cuestión de Panamá desde 1995, pero que constantemente lo está haciendo. No, lo que yo digo de Christiansen, que la virtud de Christiansen es haber ordenado un grupo que, por lo general, y me remito a las pruebas, aquel famoso partido cuando Costa Rica le gana a México en el Estadio Nacional, y en ese momento jugaban Estados Unidos y Panamá no supo lograr avanzar en un momento que Costa Rica, digamos, entre comillas, le había ayudado ganándole a México para que ellos pudieran clasificar con la posibilidad de ganar a Estados Unidos. A lo que me refiero es al orden táctico que el panameño no estaba acostumbrado. Esa es la labor de Christiansen, básicamente. No digo que por Christiansen esté Panamá, porque lo tiene en su biotipo, pero
Eso es mi punto. Sí, indudablemente que ayuda a Christensen, ¿no, Sara? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Es cierto que el avance se ha visto en varios procesos con Panamá, con varios entrenadores, pero creo que el más sólido, el que no parece simplemente una sorpresa, se ha dado ahora con Christensen, ¿no? Que me parece hoy dentro de los boletos disponibles a la CONCACAF para la Copa del Mundo, creo que Panamá sería el primero que levantaría la mano, Eduardo, y ese es justo... Totalmente. Deporte Fuerte Manote. ¿En qué nivel ves a Costa Rica? Yo lo vería en el 2, es una realidad, más allá que el proceso de Miguel Herrera está comenzando, están con nuevas generaciones de jugadores, pero creo que el fútbol que tiene y lo que se va construyendo en Costa Rica le daría para ser el 2. ¿Tú cómo lo ves y cómo lo ven en Costa Rica la afición? Bueno, yo tal vez parto por una situación que se dio en la pasada administración de selección nacional en cuanto a dirección técnica como Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro vino aquí a Costa Rica y para mí lo más importante que pudo haber hecho Alfaro antes de irse a Paraguay fue formar un grupo, no un equipo. El equipo se iba formando posteriormente, pero el grupo de jóvenes a los cuales se está apostando de aquí, desde ese momento en Copa América, que digamos se hizo un trabajo interesante, pero de ahí ese grupo ya es como la renovación del fútbol tico que en algún momento nosotros creíamos que habíamos perdido. Pero concretamente a tu pregunta, yo diría, por lo que se está dando ahorita los diferentes grupos eliminatorios en esta segunda fase y que va a concluir en una tercera con 3 cuadrangulares, yo veo favorito a Panamá indudablemente con número 1. Número 2, yo veo a Jamaica. Jamaica, a pesar también de su situación a veces difícil del jugador caribeño, del jugador jamaiquino, de irreverente, también de poco disciplinado, pero que también tiene ahora un técnico como Steve McLaren, reconocido en Inglaterra, está trabajando en varios procesos, yo lo pongo por ahí. Y en tercero, yo sí creo que estamos nosotros. A lo que me refiero es que creo que esas 3 selecciones, no sé en realidad, porque no lo he tratado de buscar, cómo vamos a definir el ingreso en las 3 cuadrangulares. Son 12 equipos. Ranking FIFA. Sí, por eso. Es lo que deduzco yo. Pero basándonos en ese ranking FIFA y de acuerdo a los resultados que se puedan dar en la segunda fase y todo lo demás, yo creo que nosotros vamos a estar en una cuadrangular, me refiero a Costa Rica, donde no estaría ni Jamaica ni Panamá. Entonces, yo por eso veo que esos son los 3 para mí candidatos directos. Y en una segunda instancia, se lo pongo de esta manera. Guatemala lo pongo en repechaje y pongo en repechaje al trabajo que está haciendo el Fantasma Figueroa en Nicaragua. ¿Por qué? Bueno, porque también tiene un proceso y por ahí lo veo. Tienen un partido clave y muy bien lo sabe Francisco también, los partidos claves de Nicaragua van a ser ahora. Nicaragua es líder en el grupo que está Panamá y el partido clave con Nicaragua es Guyana, ese mismo equipo que se hacía referencia a Francisco Aguilar, que le ganó Guatemala a duras penas, porque hay que hacer así. Pero Nicaragua tiene, más allá que no haya clasificado a la Copa Oro, más allá que haya perdido con Guadalupe, yo a Nicaragua peleando repechaje. Yo estaría totalmente de acuerdo con Eduardo en cuanto a los 3 que coloca como favoritos y en ese orden también, Panamá, Jamaica y Costa Rica. Y en la segunda, sí, les agradezco y con la Virgen del Rosario al lado y todo lo demás, gracias por ponernos en el repechaje, se los agradezco muchísimo. Yo pondría peleando a Honduras, a Trinidad y Tobago, a Guatemala y a El Salvador. Yo Nicaragua sí creo que todavía le falta. Bueno, ¿y Guatemala dónde lo colocamos entonces, Francisco? Allí para peleando repechaje. Es más, yo diría y tomo las palabras que decía Eduardo al inicio, Costa Rica está en uno de sus peores momentos. Yo le diría que en el peor momento del siglo XXI está Costa Rica y yo colocaría aparte de Panamá y Jamaica, que lo ponía bien primero y segundo, que podemos pelearle la cuadrangular a cualquiera porque tampoco es que las distancias sean de aquí a la eternidad. Los cuadrangulares son 6 partidos y habrá un par de partidos que tenemos fijo en casa contra los preclasificados 4 y 3 de cada grupo, porque Guatemala se meterá como preclasificado número 2, me parece, y entonces creo que le puede tocar 2 equipos fáciles, entre comillas, y deberíamos de poder pelear por 2 de los repechajes. Y si tenemos
una posibilidad, como nos pasó para la eliminatoria del 2006, que nos había tocado un grupo de la muerte con Canadá y Honduras y pasamos primeros en ese grupo. De repente hasta tenemos la gloria de nuestro primer campeonato mundial, que reitero, no sería por Luis Fernando Tena, sino sería por la cantidad de jugadores con raíces guatemaltecas que ahora juegan en la selección y además por la cantidad de plazas que hay en la región. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Deporte Fuerte Banorte. Oye, Francisco, a Luis Fernando, ¿no le das algún crédito, algún mérito de lo que esté pasando o pueda suceder? Bueno, lo que le doy de mérito es que al igual que todos los entrenadores de selección nacional, que te diría en los últimos 40 años, todos trabajan formalmente y todos tratan de hacer su mejor trabajo. O sea, no, en ningún caso le diría de que es indisciplinado, que no quiere que Guatemala gane. No, hace un trabajo profesional indudablemente, pero no lo basaría en el trabajo de él. Bien, ¿saben qué me gustó mucho de Luis Fernando Tena? Que en algún momento cuando la federación estaba buscando quién acompañara a Jaime Lozano, y esto no sé qué tan público se hizo, pero tuve información de primera mano en su momento. Luis Fernando Tena recibió un ofrecimiento importante de Federación Mexicana, superando por mucho lo que pudiera ganar fuera de esa posición. Ya no digamos en Guatemala, sino una mejoría, regresar a casa, estar en selección nacional, recordando que él ganó una medalla olímpica de oro, etcétera. Y él dijo, no a la oferta formal. Mi compromiso está con Guatemala y hasta que no termine ese compromiso, yo de ahí no me muevo. Es decir, no sé si esto ayude para que un equipo le vaya mejor o peor, pero creo que a fin de cuentas, en estos tiempos, que un técnico ante una oferta interesante diga no porque tengo un compromiso, no es tan común. Yo creo que muchos técnicos se van a la primera oferta interesante que tienen en otro lado, ¿no? Pues qué bueno, la verdad es de que también habla bien de él, que no rompa un contrato, que no rompa una esperanza, sobre todo que tiene el presidente de la Federación, Gerardo Páez, en él. Por mí hubiera dado lo mismo si se va o se queda, pero qué bueno que se quedó. Bueno, no es argentino. Exacto, eso justo iba yo a comentar los casos de la liga, pero bueno. Bueno, hay argentinos que aquí, como de eso se dice mucho y de eso se agarran muchos entrenadores para mejorar sus salarios. Hay argentinos aquí que se han quedado todo el tiempo y también uruguayos, también brasileños, también colombianos. Yo diría que en Centroamérica, Francisco, en Honduras pasa igual, en Costa Rica pasa igual. Pero no, yo lo que veo más apuntado, porque las eliminatorias se van a jugar previo a la Copa Oro. O sea, lo que mucha gente estamos hablando de Copa Oro, y estamos hablando de la Copa Oro. Pero yo creo que yo como técnico... Bueno, nosotros tenemos un partido contra República Dominicana el 6 de junio. En cualquier momento en nuestra historia, si decían República Dominicana juega contra nosotros, pero ahora con tantos dominicanos también que hay en Europa, por raíces dominicanas en Europa, también ya como decía alguna vez... un anuncio de 1000 máscaras o de tinieblas, ya no recuerdo de quién, que Dios nos agarre confesados. No, curiosamente, Mariano, el jugador que estuvo en el Real Madrid, es parte de esa nómina anotó en la presentación de la República Dominicana. Oye, ¿sí? Sí, perdón, adelante. No, dale, sí. No, que iba a decir que Guatemala, para cerrar el calendario, juega con República Dominicana el 6 y después cierra con Jamaica de visitante. Ese es el partido que quisiera ver. No. ¿Qué tal lo juega? Jamaica, Dominicana no. Nosotros somos los que cerramos con Jamaica. Dominicana cierra con Dominica. Si la cuestión de Dominica, poniendo todas las veladoras, es que si empatamos aquí, tenemos que ir a Kingston a ganar. Por eso te digo, el cierre es en Jamaica. Por eso el cierre de Guatemala es en Jamaica. Por eso es Hashtag Deporte Fuerte Banorte. Oye, Eduardo, hemos hablado un poquito de Miguel Herrera, que en el poco tiempo tiene algunas polémicas, algunas por él, otras por jugadores o por otros temas, pero en esta última convocatoria, por ejemplo, que no estuvo Elías Aguilar, el tema de Keylor Navas, ¿son polémicas por el Piojo, por lo que sabemos cómo es, o es polémica que existe hoy en la selección de Costa Rica, en el fútbol de Costa Rica, de que no se llame a esas figuras que se sigue buscando, ¿no? Como Keylor o en su momento Joel Campbell?
Sí, bueno, yo aportarte lo de Joel. Lo de Joel es el último que estuvo también en procesos de Alfaro y en algún momento con Pablo César Guancho, que era como el segundo a bordo cuando llegó Miguel. Que todo el mundo decíamos, pues ya, Joel, no, ya no. Keylor dio su carta que ya no volvía más a la selección nacional. Hoy te digo, no hace falta Keylor Navas en la selección de Costa Rica, la verdad. O sea, es un tipo que ha jugado todo lo que ha jugado, pero yo creo en el grupo que ha armado Miguel, que también tengo mi apreciación sobre él, ya que ya se la voy a decir, pero ya basado en lo que me está preguntando. De lo de Elías Aguilar fue muy interesante, fue sumamente interesante, me parece que él dio un punto ahí clave con la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Porque se armó que menciona Miguel que un presidente de un equipo lo llamó para decirle que por qué no convocaba a su 10. Y Miguel dijo, a mí nadie me impone jugadores, yo pongo al que tengo que ver. Y el tema es que todo el mundo se asocia con Jafet Soto. Jafet Soto es un personaje en el fútbol nuestro, es un personaje que es presidente del equipo herediano, fue un gran jugador en Costa Rica, más en México, jugador muy polémico, un jugador que sabe mucho de fútbol, y el 10 de Herediano es Elías Aguilar. Entonces a mí me pareció, mira, le tiró, y además Jafet es miembro del consejo de la Comisión Deportiva de la Federación Costarricense de Fútbol, por todo, porque se habló mucho en algún momento con Luis Fernando Suárez, que le impusieron jugadores y uno decía, ¿cómo ese jugador va a ir a la Copa del Mundo? Y era un jugador que participaba en todo el equipo, donde había tal presidente. Entonces, cosas que también se dan en Guatemala, en México, en la China, en cualquier parte. Pero me parece que él puso y marcó la cancha. Y eso es lo que me ha gustado de Miguel. Que yo sí digo, sinceramente, que con Miguel o sin Miguel, creo que la selección sí tenía o sí tiene el camino para llegar a la Copa del Mundo. Lo de Miguel está aquí también porque el director deportivo de la federación es Nacho Hierro. Básicamente por eso está Miguel en Costa Rica. Y que bueno, no tiene el camino tan complejo para llegar a una Copa del Mundo. Prácticamente está junto con Trinidad y Tobago ya clasificado. Veremos, y como les digo, va a estar en una de las cuadrangulares y yo lo veo clasificando a la Copa del Mundo. Pero era Miguel o no Miguel, yo creo que igual llegamos a la Copa del Mundo. #podcast. Oigan, ya para ir cerrando, me gustaría plantear un par de temas, a lo que ustedes también quieran añadir. Yo siempre me quedé con la duda, Eduardo, sobre la selección de Costa Rica, porque Costa Rica sí llegó al quinto partido tan añorado por los fans mexicanos, ¿no? Sí llegó en el Mundial de Brasil y revisando la nómina que pierde en penaltis frente a Países Bajos, ¿no? Ya no se llama Holanda. El cambio del portero. Con el cambio del portero. El cambio del portero, claro, y después de haber eliminado a México también la selección de Holanda, pero veo una nómina, independientemente de Keylor, que tenía mucho por dar todavía en los siguientes años, pues veo a Cristian Gamboa tenía 24 años, Giancarlo González tenía 25, Brian Oviedo tenía 24 años, Jelsin Tejeda 22, Luis Garrido 22, Joel Campbell 22. Yo creo que el objetivo de los equipos de la zona o de cualquier parte del mundo no es únicamente llegar a una Copa del Mundo, por muy preciado que sea el sueño, sino el mantenerse en un nivel de competencia que le haga olvidar el pasado que fue más doloroso. ¿A qué me refiero? ¿Por qué Costa Rica, cuando dio ese paso y tuvo una actuación relevante en una Copa del Mundo, después fue desapareciendo otra vez de ese plano? Porque nunca hemos trabajado a largo plazo en las cosas que tenemos, y eso es una relación también país. Yo te digo una cosa, la selección que fue al Mundial del 2002 de Costa Rica era mejor esa selección que la que fue el 2014. Lo del 2014 fue que se alinearon todas las estrellas para que un buen trabajo de un técnico aunado con un buen trabajo pero sí tácito de jugadores para lograr los objetivos. Pero nosotros no estamos igual después del 90, cuando fuimos a la primera Copa, tampoco se trabajó igual. Cuando fuimos a esa 2002, vino la del 2006, hubo el mismo técnico, pero tampoco se aprovechó todas esas situaciones. Y el oscurantismo que pasamos, o sea, la parte negativa que pasamos durante tantos años, tampoco se valoró, ¿no? Tampoco se le sacó producto a eso, que no solamente lo positivo. Entonces yo creo que ahora que está este grupo es una cuestión circunstancial. Nosotros hemos perdido Liga Menor. Si Guatemala tiene el problema, como lo dice Francisco, pero a mí más de producto, Costa Rica también lo tiene porque no hay renovación. Lo que está ahorita no sé hasta dónde va a alcanzar, pero no es que tengamos la mejor generación de los últimos años, eso es definitivo. Entonces no sabemos trabajar a largo plazo, Francisco, no logramos catapultar esos buenos logros. Sí, bueno, me acuerdo de Bora, ¿no? En el Mundial de
de Italia 90 con una enorme actuación de la selección de Costa Rica. Pero bueno, efectivamente han sido capítulos más aislados. #podcast. Oigan, para despedirnos, Francisco, desde Guatemala, dime una cosa. Vamos a quitarnos del diván y vamos a ponernos soñadores. ¿Qué implicaría para Guatemala como legado asistir a una Copa del Mundo? Y yo creo que lo mencionaban ustedes en este momento. Primero, Costa Rica es el único equipo centroamericano que ha ganado partidos en la Copa del Mundo. Es decir, ha sido el más consistente de todos. Panamá solo ha asistido a una Copa Mundial, debería de asistir a su segunda Copa en este caso. La consistencia de los equipos, y en algún momento parecía que Honduras la tenía, se mira a través del tiempo. A través del tiempo, México y Estados Unidos, por lo menos desde los años 90, son equipos del área. De repente aparece uno, Panamá, que es el mejor equipo de Centroamérica. El sueño grande de Guatemala, por lo menos el mío, porque para la mayoría sí es ir a una Copa del Mundo, es constantemente hacerlo de Costa Rica. Es decir, crear generaciones de jugadores que estén al máximo nivel posible en el área centroamericana. Digo al máximo nivel posible en el área centroamericana porque no podemos aspirar a más si apenas sacamos, en el caso nuestro, no tenemos ni siquiera 10 jugadores en el exterior. Entonces, lo más importante para nosotros es tratar de producir más y mejores jugadores, que creo que debería de ser todo el área de CONCACAF. Constantemente miro que hacia adentro México se critica con que está compitiendo en CONCACAF y esa competencia es muy mala. Y entonces yo siempre digo, váyanse a competir a CONMEBOL, a ver cómo se les va en CONMEBOL y así de repente mejoran su rendimiento o de repente no clasifican al campeonato del mundo. Pues es parte de lo que debemos de hacer. Yo creo que primero debemos de ser orgullosos de pertenecer a esta área, a esta región, a CONCACAF, con todas las falencias que tiene CONCACAF, con todas las fallas enormes que tiene CONCACAF, y en esta región ser los mejores consistentemente. Y al ser los mejores consistentemente en esta región vamos a tener mejores resultados deportivos. Oye, que déjame decirte, Francisco, estoy absolutamente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Y yo en muchas, perdón por hablarlo en primera persona, pero es que cada quien tiene una postura y de repente se puede interpretar que todo el medio mexicano, futbolistas, directores técnicos, comentaristas, subestimamos lo que hace el fútbol centroamericano. Yo le doy mucho valor, porque cada quien tiene sus virtudes, sus defectos, sus necesidades, sus carencias, sus riquezas, pero a la larga, yo cada vez que alguien habla despectivamente del fútbol centroamericano, francamente, se me salen las garras, porque creo que es injusto, es un signo de prepotencia y es algo que ha implicado que la selección mexicana se le vea con un odio que tal vez no merezca por sí misma, ¿no? Pues en el caso mío específico, no hay un odio más que siempre soy un creyente en la competencia deportiva, en el valor de ser mejor que el otro, en el respeto al rival, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, hay mucha parte de la prensa mexicana y de tal vez la idiosincrasia del aficionado futbolístico mexicano que cree y que nos mira absolutamente de menos cuando es evidente que ha habido eliminatorias que han ganado de último momento, como la que mencionaba Eduardo con Panamá jugando contra Estados Unidos. Yo solo le diría en ese sentido, Eduardo, que fue una situación circunstancial, así como él decía que el 2014 era una circunstancia que le sucedió a Costa Rica. Yo particularmente pienso que era mucho mejor la generación del 2014 que al principio del siglo XXI, que por cierto nosotros tuvimos a la mayoría de esos jugadores jugando en Guatemala porque hubo una fiebre de jugadores costarricenses que todavía no ha parado. De hecho, son los que más hay aquí en Centroamérica exportados hacia el mismo Centroamérica. Y solo quería decirles que eso es interesante porque nosotros somos el único, y esa es una de las cosas pésimas nuestras, somos el único país de Centroamérica que naturaliza jugadores centroamericanos para jugar en nuestro país.
No, y yo tal vez para aportar lo que decía Francisco en cuanto a esa situación que vos decís de gente que le tira mucho de México hacia acá, yo diría que también lo otro, nosotros hacia México no tenemos que verlo como un enemigo deportivo, obviamente, pero también esa situación de chispa que a veces se genera malintencionada no debería funcionar así tampoco, porque México es un referente y hay que respetarlo también por lo que ha sido a lo largo de la historia. Entonces yo creo que es recíproco lo que vos estás diciendo, Francisco, porque también nosotros de aquí se ve a veces con mucha ira cosas de México, y no tenemos que verlo de esa manera. Es una competencia deportiva y muchas veces hemos ganado, nosotros particularmente, y otras no, la gran mayoría la hemos perdido, pero no importa, esa es la lucha. Es que lamentablemente esos polos son los que hoy en el fútbol y en todo nos vamos, ¿no? Al odio deportivo, en lugar de creo que sí pensar en que haya una rivalidad deportiva, pero todos pertenecen a la misma zona, es CONCACAF, y entre todos se tendría que elevar el nivel, ¿no? Es una realidad que hoy la CONCACAF está muy por debajo del nivel que en otras eliminatorias para el 98, para el 2006, y creo que es labor de absolutamente todos tener que trabajar para subir con sus posibilidades, ¿no? Tanto infraestructura como calidad en los jugadores, materia prima, entrenador. Creo que cada selección tendrá que enfocarse en lo suyo y es para que la zona pueda subir, pero yo estoy de acuerdo. Creo que la zona se tiene que respetar. Aquí te toca competir, aquí te tienes que clasificar, aquí te han tocado buenas, a ti te han tocado malas, y a partir de ahí hay que trabajar para que este mundial, que es pues en la zona y que es entre México, Estados Unidos y Canadá, pueda ser histórico no solamente para ellos tres, sino para los que logren clasificar los 3 directos, y por qué no a ver si el del repechaje pueda meterse para que haya hasta 7 equipos de CONCACAF en la próxima Copa del Mundo. Ojalá. Puede haber hasta 8. Puede haber 8 porque los 2 repechajes van en diferentes llaves. Correcto, 8. Mi sueño centroamericano sería que fueran todas las selecciones nuestras, pero el que más complicado la tiene, más allá de Guatemala, es El Salvador. Oye, en femenil ya fueron 6, ¿eh? Sí. En femenil fueron 6 el mundial anterior, ojalá y algo, o sea, todos los que podían ir fueron, ojalá ahora se repita. Que todos los dioses mayas de Centroamérica. ¿Cómo dices, Francisco? Que todos los dioses mayas te escuchen, Eduardo. Ojalá. Pero ese sería Oye, el pues, sueño. la verdad es que la comparación así me parece muy interesante, muy constructiva. Nos daría para mucho más. O sea que ojalá podamos tener una cita posterior, ya que se acerque Copa Oro, ya que vengan esos partidos de eliminatoria para Copa del Mundo. Pero les agradecemos muchísimo, Sara y un servidor, Eduardo Solano desde Costa Rica, el doctor Francisco Aguilar Chang desde Guatemala, por su tiempo, por sus conocimientos, por la plática y por la esperanza, que no, de tener 8 equipos de CONCACAF en la Copa del Mundo. Si no es hacer, es nunca. Bueno, un abrazo, muchas gracias por la invitación. Gracias. Suerte. Nos vamos, Sara. Nos vamos, Francisco, un gusto, gran plática, sin lugar a dudas, y así tendremos muchos más episodios aquí en Deporte Fuerte Banorte. Abrazo para todos. Igualmente, pásenla bien. Hasta la próxima. El deporte se vive, se siente y se escucha en Deporte Fuerte Banorte.